Hola, buenas noches, audiencia. Soy Ana María. Hoy sigo aún con mi negocio, pero hace 20 años era tamalera de un pequeño pueblo rural en Guanajuato. Y en ese lugar me sucedieron 2 encuentros con muertos. En ese tiempo mi rutina comenzaba a las 3 de la mañana. A esa hora el gallo todavía no cantaba, pero yo ya estaba de pie. Estaba calentando los tamales que preparé la noche anterior. Mi esposo ya había fallecido hace años, y mis hijos, aunque vivían conmigo, tenían su propia vida. Así que el peso de salir adelante recaía en mis manos. Ese día, como todos, me levanté, me lavé la cara y me persiné frente al altar de la Virgen. La madrugada estaba muy fría, y el viento soplaba más fuerte de lo normal. Por un momento pensé en quedarme en casa, pero sabía que a las 3:30 pasarían los trabajadores del campo rumbo a los sembradíos, y yo tenía que estar lista para ellos. A las 3:20 salí empujando mi carrito de tamales. La calle principal estaba vacía, como siempre a esa hora, y las pocas luces que colgaban de los postes apenas alumbraban los baches del camino. Mientras yo iba avanzando, algo me decía que mejor me regresara. Esa madrugada sentía un escalofrío que me recorría la espalda. Algo no estaba bien. Algo se sentía extraño. Cuando llegué a mi lugar de siempre, junto a la esquina donde comienza el camino al barranco, empecé a acomodar mi puesto. Coloqué bien los tamales de verde, de rajas y de dulce en la olla, y empecé a preparar el café y a mover el atole. Miré el reloj. Faltaban algunos minutos para las 4 y nadie había bajado aún. Mientras esperaba a los primeros clientes, me senté en el banquito de madera. Y fue entonces que lo escuché. Era un lamento largo, como un gemido desgarrador, lleno de aire. Se escuchó de un tono tan triste que me estremecí. Pensé que era alguna mujer del pueblo, tal vez alguien que había perdido a su bebé. Esa mujer se estaba lamentando muy fuerte y se escuchaba desgarrador. Pero luego me di cuenta de que el sonido no venía de una sola dirección, sino que parecía rodearme. Me levanté, nerviosa, mirando a todos lados. El viento se detuvo de golpe y el ambiente quedó en un silencio absoluto. Aquel llanto se iba acercando más y más, pero yo no veía nada. Sin embargo, el tercer grito de aquella mujer fue muy cerca, y ahí la vi. Una figura femenina, alta y delgada, con un vestido blanco como de novia. Ella estaba a unos metros cerca del barranco, pero estaba flotando. Ella estaba mirándome, o al menos eso parecía, porque su rostro estaba cubierto por un velo. Era la Llorona. Había escuchado muchas historias, pero solo pensé que era un mito. La verdad, no sé cómo reuní valor, pero grité: ¿quién anda ahí? Aquella figura lentamente comenzó a alejarse hacia el barranco, pero no lo hizo bajándose. Ella cruzó por ese lugar, flotando, dejando a su paso un aire helado. Sentí que las piernas se me hicieron débiles cuando aquella mujer volvió a gritar, pero ella se escuchaba a varias cuadras atrás. Era real lo que decían aquellas leyendas, que si estabas cerca la escuchabas lejos y viceversa. Yo no podía moverme, sentía mi corazón latir muy rápido y parecía que me iba a desmayar. Cuando aquella mujer desapareció y dejó de escucharse, el viento volvió y escuché el sonido de las ramas moviéndose a la distancia. Esa madrugada, 30 minutos después, los trabajadores del campo comenzaron a llegar. Todos los del pueblo la habían escuchado. Es por eso que decidieron no salir. Volví a la casa como a las 12 de la tarde, aún asustada y rezando. Sin embargo, esta no fue la única vez que viví algo extraño. Muchos años después, también a la misma hora, estaba preparando mi puesto cuando vi algo aún más aterrador, o al menos para mí.
Esta vez yo estaba acompañada. Habían varios trabajadores ahí en mi puesto, y mientras le estaba pasando un banquito a un muchacho, alguno de ellos empezó a decir que volteáramos. Todos vimos una luz en el barranco. Era como una bola de fuego que flotaba. Estaba moviéndose de un lado para otro. Nos quedamos observándola, pensando que tal vez era una fogata o alguien con una linterna. Pero no. De los árboles bajaron más bolas de fuego, y ellas comenzaron a reunirse. Era como si estuvieran bailando. Recordé las historias que me contaban mis abuelos sobre las brujas que existían en el pueblo. Esas bolas de fuego que roban energías de los vivos. También era escéptica de esto, pero ya vi que no y que sí existen. Las teníamos justo enfrente de nosotros. Yo agarré el crucifijo que llevaba colgando y comencé a rezar. Los trabajadores comenzaron a decirles de groserías y amenazarlas. De repente, aquellas bolas de fuego comenzaron a subir y se dirigieron al cerro más cercano. Hasta allá se perdieron. Esa madrugada todos comenzamos a sudar frío. Habíamos tenido encuentros con unas brujas. Yo estaba tan confundida. Quizá todas las leyendas existen. Me quedé pensando todo el día. Ni siquiera sentí cómo llegué a la casa por estos pensamientos. Desde entonces he aprendido a vivir con mis miedos. Hoy, 2024, sigo saliendo a vender mis tamales, pero ya no de madrugada. Sin embargo, nunca dejo mi rosario ni mi agua bendita, pues cada día me pregunto si volveré a ver a muertos. Mi nombre es Gabriel y siempre he tenido una pasión: el ciclismo de montaña. Vivo en un pueblo pequeño rodeado de cerros y montañas, así que cada tarde después del trabajo tomo mi bicicleta y me escapo a un cerro. Es mi forma de desconectarme del mundo y estar en paz conmigo mismo. Pero jamás imaginé que esa paz sería rota de una manera tan aterradora. Recuerdo perfectamente que era un miércoles, lo recuerdo muy bien. Había salido al cerro como de costumbre, pero esa tarde me distraje más de lo normal. Me quedé admirando el atardecer, perdiendo la noción del tiempo, hasta que el cielo comenzó a oscurecerse. Para cuando me di cuenta, ya eran casi las 8 de la noche y aún estaba lejos de casa. Pero no me preocupé mucho, llevaba años recorriendo estas veredas y siempre cargo conmigo una lámpara frontal en el casco para iluminar el camino, en caso de que se me haga tarde. La encendí y comencé a pedalear rápidamente. Sentía la brisa fría de la noche en mi rostro. El único sonido era el de mis ruedas sobre el sendero de la tierra. Y mientras iba feliz pedaleando, admirando la noche, fue entonces cuando algo llamó mi atención en el cielo. Al principio pensé que era una estrella fugaz porque vi una luz brillante moviéndose rápidamente. Pero se acercaba hacia mí y se hacía más grande. Pensé también que se trataba de un avión, pero de pronto se detuvo en seco y comenzó a bajar. No parecía nada que yo conociera. Me quedé mirando, intrigado, mientras seguía pedaleando, cuando de pronto sentí algo extraño. Era una especie de energía magnética que me recorría el cuerpo. Era como si el aire se hubiera cargado de electricidad. Era una sensación tan intensa que tuve que detenerme. Miré hacia el cielo nuevamente, pero esta vez vi que la luz descendía lentamente y estaba más cerca. Parecía que se dirigía hacia una cueva cercana. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía si seguir caminando o acercarme, pero mi curiosidad pudo más. Apagué mi lámpara para no llamar la atención y me escondí detrás de unos arbustos. Y desde ahí, pude ver cómo la luz se detenía justo en la entrada de una cueva. Aquel cerro estaba casi frente a mí, quizás 60 o 70 metros. Ahí pude verla con claridad. Era una nave, no había duda, como un platillo.
No era muy grande, pero estaba rodeada de muchísimas luces que cambiaban de color: azul, verde, rojo, blanco. Eran tan brillantes que iluminaban todo el lugar como si fuera de día. La energía en el ambiente era abrumadora. Sentía como si algo me empujara hacia atrás, pero al mismo tiempo no podía moverme. Era como si mi cuerpo estuviera atrapado en un campo magnético. Observé cómo la nave flotaba a unos cuantos metros de la cueva, girando lentamente sobre su eje. No se escuchaba ningún sonido, solo el zumbido bajo y constante de la energía que la rodeaba. Y de repente, las luces comenzaron a intensificarse, y la nave se quedó flotando en el aire unos segundos más. Era como si estuviera observando algo o esperando a que sucediera algo más. Yo apenas podía respirar. Mi pecho estaba comprimido por la sensación de energía, y mis manos temblaban tanto que casi dejé caer mi bicicleta. Y entonces sucedió algo asombroso. La nave se disparó hacia el cielo con una velocidad absurda, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos en el cielo. El impacto de su despegue levantó una ráfaga de viento que sacudió las ramas de los árboles y casi me hizo perder el equilibrio. Después todo quedó en completo silencio. La energía que se sentía en el ambiente desapareció de golpe, como si nunca hubiera estado ahí. Me levanté rápido. El miedo y la adrenalina comenzó a dominar cada fibra de mi ser. Agarré mi bicicleta y comencé a pedalear como si mi vida dependiera de ello. No volteé hacia atrás. No quería saber si algo o alguien me estaba siguiendo, solo quería llegar a la casa lo más rápido posible. Cuando por fin llegué, cerré mi puerta con llave y me dejé caer en el sofá, tratando de calmarme. Mi cuerpo seguía temblando y cada vez que cerraba los ojos veía esas luces y sentía esa energía en el cuerpo. Esa noche apenas pude dormir y durante varios días no me atreví a volver al cerro. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que vi, aunque creo que un ovni, una nave extraterrestre. Audiencia, buenas noches. Antes de pasar al siguiente relato, si les está gustando mi contenido, deja tu like y comenta a qué hora te atreves a sumergirte a estas historias de terror. Ahora, sin más interrupciones, continuemos con la siguiente historia. Hola audiencia, hoy quiero relatarles algo que no es mío y no me sucedió a mí. Hace algunos años, platicando con mi amiga Claudia, me contó algo que jamás he podido olvidar. Fue en una reunión, era una tarde tranquila, estábamos tomando café y la conversación tomó un giro inesperado, pues le pregunté sobre sus trabajos anteriores. Fue entonces que con un tono serio y algo sombrío, comenzó a hablarme de su tiempo como conserje en un kinder de la Ciudad de México, allá por los años 90. Claudio me explicó que había aceptado ese trabajo porque le urgía dinero. No solo era la conserje, sino también tenía que vivir ahí. En una esquina del terreno del kinder había un pequeño cuarto hecho de tabique y losa, apenas lo suficientemente grande para una cama, un buró y una hornilla. El cuarto era muy sencillo, pero para ella era más que suficiente. Pero a pesar de ello, lo que vivió en ese lugar le dejó cicatrices que no se borran. Todo estaba bien durante las semanas de clases, los gritos y risas de los niños llenaban el lugar durante el día. Y por la noche, cuando todo quedaba en silencio, mi amiga Claudia sentía cierta calma en la soledad del kinder vacío. Pero todo cambió cuando llegaron los primeros días de vacaciones escolares. Fue durante esas semanas, cuando el kinder quedó completamente desierto, que Claudia comenzó a notar cosas que no podía explicar. La primera noche, mientras intentaba dormir, escuchó un golpe en seco en el pasillo cercano a los baños. Pensó que era su imaginación o algún animal que había entrado. Pero cuando los golpes continuaron, decidió salir a revisar. No había nadie.
Cerró la puerta de su cuarto con llave y trató de ignorarlo. Las noches siguientes fueron peores. Claudia escuchaba gritos provenientes de los baños, voces infantiles que lloraban, se quejaban o parecían llamarla. En ocasiones, cuando se armaba de valor para salir a revisar, encontraba todo en silencio y vacío. Pero apenas regresaba a su cuarto, los sonidos volvían. Eran gritos que se te metían en la cabeza, me dijo, estremeciéndose al recordarlo. Además de los gritos aterradores, también oía bancas arrastrándose en los salones, golpes en los pizarrones y pasos apresurados en el patio. También a veces, el ruido de los columpios moviéndose en la madrugada rompía el silencio, o el sonido inconfundible de la bola giratoria de los juegos infantiles. Sin embargo, cuando miraba por la ventana, sí los veía moverse, pero no había nadie, y ni siquiera el viento los podía mover. Todo eso le aterraba, pero nunca vio una figura o algo que pudiera identificar como la causa, quizá muertos. Era como si el kinder estuviera lleno de energía, como si los juegos y los salones tuvieran vida propia, me confesó. Sin embargo, Claudia sabía que no podía perder este trabajo, necesitaba el dinero y no tenía dónde ir. Así que después de las vacaciones, a pesar del miedo, nunca le contó nada de esto a las maestras o a la directora. Aunque ellas parecían sospechar algo, nunca insistieron demasiado. A veces me preguntaban si no escuchaba cosas, pero yo solo les decía que no, porque no quería que pensaran que estaba loca o que inventaba cosas para llamar la atención, me dijo. Con el tiempo, Claudia aprendió a ignorar lo que pasaba en las noches. Se acostumbró a aquellos gritos en el baño, aquellos aterradores gritos, los pasos y los sonidos de los juegos moviéndose solos. No era fácil, pero simplemente trataba de convencerse de que solo eran ruidos, nada más. Y después me dijo algo más aterrador. Era como si hubiera hecho un trato con el lugar. Yo no les molesto y ellos no me hacen daño, me explicó. Claudia trabajó ahí varios años y aunque nunca vio nada, lo que escuchó y vivió durante ese tiempo quedó grabado en su memoria. No sé qué era, pero había algo en ese lugar, algo que no se iba. Cuando me contó esto, yo no supe qué decirle. La forma en que describía todo, la sinceridad en su voz, me dejó sin palabras. Esta fue la historia que puedo contarles. Muchas gracias, audiencia, por escucharme. Tenía 9 años cuando los pitufos estaban de moda. Recuerdo que todos los niños de mi edad hablaban de ellos en la escuela, coleccionaban estampas, figuras, y algunos incluso tenían ropa de los personajes. Yo no tenía nada de esto. Mi familia solamente me compraba juguetes en mi cumpleaños, aunque no me importaba tanto, o al menos eso quería creer. Sin embargo, un día mi mamá llegó a casa con un regalo inesperado. Un muñeco de peluche de Gruñón, mi pitufo favorito. Era pequeño, apenas cabía en mis manos y tenía esa expresión de enojo que siempre me hacía reír. Mi mamá me lo había comprado en un mercado cercano y yo estaba emocionado. Lo llevé a todos lados durante semanas, hasta que se terminó convirtiendo en mi peluche para dormir, acompañándome cada noche. Fue después de algunas semanas cuando comencé a notar cosas extrañas. Al principio era algo sutil. Me iba a dormir con el muñeco a un lado y por la mañana lo encontraba en otro lugar, en el suelo, en el buró, incluso sentado en una silla al otro lado del cuarto. Yo no le daba mucha importancia, pensé que tal vez lo movía en mis sueños o que simplemente se caía de la cama. Una noche, sin embargo, todo cambió. Me desperté en medio de la oscuridad porque sentí un leve movimiento en mi cama. Mi primera idea fue que era mi gato, pero al encender la lámpara no había nada, salvo el muñeco que estaba sentado justo al borde
colchón. No se caía, parecía que se movía lentamente. Pero no sentí miedo, de hecho me pareció divertido. En mi inocencia pensé que mi muñeco estaba vivo como en la caricatura, y hasta me emocioné. Pasaron varias noches similares. A veces despertaba y veía cómo el muñeco se movía. Caminaba lentamente por la habitación, dando pequeños pasos torpes con sus patas de tela. Casi siempre lo veía quedarse parado en un rincón, como si estuviera vigilando algo. Nunca me daba miedo, para mí era como un juego secreto que solo mi muñeco y yo compartíamos. Esto no se lo conté a nadie. Sin embargo, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Una madrugada sentí algo pesado sobre mi pecho. Era como si alguien estuviera parado ahí. Abrí los ojos y lo vi. Era el muñeco gruñón. Estaba sentado justo sobre mí. Sus pequeñas piernas de tela colgaban y parecían que me estaban mirando. Podía sentir el peso de sus pasos diminutos cuando se movía sobre mí. Pero días después comenzó todo mal, pues él ya no se sentía tan ligero. Ahora se sentía muy pesado. Esto sí me asustó un poco, pero no lo suficiente como para contárselo a mis papás. Las noches siguientes el muñeco comenzó a aparecer sobre mi pecho cada madrugada, y era cada vez más pesado. Sentía sus pasos pequeños moviéndose lentamente, pero cuando se sentaba era mayor el peso. ¿Por qué? No sé. Ya no era divertido. Ahora se sentía algo raro, algo que no podía explicar. Finalmente le conté a mi mamá. Le dije que el muñeco se movía solo por las noches, que siempre terminaba en mi pecho mientras dormía y que ya era muy pesado. Esperaba que me regañara o que me dijera que todo estaba en mi imaginación. Pero en lugar de eso, su rostro cambió. Se puso seria e incluso asustada. Esa misma noche mis papás entraron a mi cuarto. Mi papá tomó el muñeco, lo miró con desconfianza y le dijo a mi mamá: "Te lo dije, esos muñecos no son buenos, dicen que son del diablo". Sin pensarlo dos veces, mi papá lo llevó afuera y lo tiró a la basura. Mi mamá hizo una oración y roció agua bendita en mi cuarto. Yo me quedé en la cama confundido y un poco asustado. Esa noche dormí sin problemas, pero el muñeco nunca volvió a aparecer. Estaba en la basura, pero ahí desapareció. Ahora que soy adulto y miro hacia atrás, me doy cuenta de que aquello no era normal. No eran sueños ni juegos de mi imaginación. Eran sucesos paranormales. El recuerdo de ese pitufo caminando por mi habitación, de sus pasos pequeños sobre mi pecho, todavía me dan escalofríos. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca le hubiera dicho nada a mis papás. El muñeco me hubiera hecho algo más. Mejor no saberlo. Hace muchos años, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, mis padres, hermanas y yo rentábamos una casa alejada de la ciudad. Habían pocas casas en ese barrio, y lo que abundaban eran terrenos baldíos. Los primeros días en la casa fueron tranquilos, pero luego poco a poco comenzaron a suceder cosas extrañas durante la madrugada. Durante la madrugada se podía escuchar que alguien corría descalzo por los pasillos de la casa, y el ambiente también se comenzó a volver muy pesado. Toda la familia comenzó a experimentar síntomas de dolores de cabeza, mareos y debilidad. La situación se volvió más intensa, más fuerte, hasta el punto de que incluso en pleno día y frente a nosotros sucedían cosas inexplicables. Por ejemplo, la licuadora se prendía sola, o el modular de la sala empezaba a tocar música a todo volumen sin que nadie lo activara. Todo esto nos llevó a dormir juntos en la sala, recordándonos a la película del Conjuro, pero aún estando todos reunidos, seguíamos escuchando cosas. Hubo una noche en la que yo no tenía sueño. Era un fin de semana alrededor de las 2 o 3 de la mañana y decidí ver videos en el teléfono.
En ese momento aún no dormíamos todos en la sala, y mientras estaba entretenido con mi teléfono, empecé a escuchar pasos fuertes en la azotea, como si alguien estuviera corriendo. Al principio pensé que era mi papá, así que no le di mucha importancia, pero luego los pasos se repitieron. Me levanté y fui a la sala, donde encontré a mis papás, que tampoco tenían sueño y estaban viendo televisión. Mi mamá tenía un semblante de preocupación y me preguntó: ¿escuchaste eso también, verdad? Yo le dije que sí, y que por eso había ido con ellos. En ese tiempo teníamos 2 perros, uno pequeño de color negro y un pitbull. Mi papá y yo estábamos a punto de salir, ya que los pasos seguían en la azotea. Pero entonces vimos algo extraño desde la ventana de la sala, que daba al patio donde está la escalera para subir a la azotea. Observamos cómo el perrito negro comenzaba a llorar y lo veíamos siendo empujado, como si alguien invisible lo estuviera pateando, pero no había nadie ahí. La pitbull tampoco no reaccionaba, estaba echada y tranquila. Pero en ese momento no entendíamos el porqué. Solo veíamos al pobre perrito llorando mientras lo empujaban. Mi mamá ni siquiera quería que saliéramos porque temía que eso que estaba afuera entrara a la casa. El perrito negro, buscando refugio, subió a las escaleras y se quedó ahí echado. Y de repente, todos escuchamos un ruido en la galera de la lámina que tenemos en el patio. Parecía como si un ave grande se hubiera posado sobre la lámina, rascando con sus garras. Nadie pudo dormir hasta las 4 de la mañana, cuando empezamos a escuchar que la gente salía a trabajar. A la mañana siguiente, el perrito negro seguía en las escaleras, vigilante. Salimos al patio para darles de comer a los perros y vimos que la pitbull no podía pararse. Sus patas no le respondían. Esa parálisis duró 3 días. No sabemos qué fue exactamente lo que ocurrió esa madrugada, pero después de muchas experiencias similares, decidimos mejor mudarnos de casa. Quiero contar una leyenda que se dice pasó hace mucho tiempo en Huetitán. Hace mucho tiempo existía un establo propiedad de un rico ranchero. Este establo proveía de leche y productos lácteos a gran parte de Guadalajara. Entre los trabajadores de ese lugar había un joven que era muy trabajador y honrado. Un día a este muchacho se le extravió un becerro de los que tenía a su cuidado. El dueño del establo, muy enojado, le ordenó que fuera a buscar al becerro a la barranca y que no regresara hasta encontrarlo. De lo contrario, él mismo tendría que pagarlo o enfrentarse a la cárcel. El joven, preocupado, emprendió la búsqueda bajando por senderos hasta el fondo de la barranca, pero no encontró al animal. La noche lo sorprendió y él, cansado y con hambre, pensó en regresar. Sin embargo, no quería volver sin el becerro, así que se adentró más y más a la barranca. Finalmente, llegó a una casa abandonada, donde decidió sentarse a descansar. La pálida luz de la luna entraba por la puerta y el frío aire se colaba por las ventanas. Y mientras él meditaba sobre cómo solucionar su problema, él dijo: sería capaz de vender mi alma para salir de esta pobreza y miseria en la que he nacido. Así estuvo reflexionando hasta que el cansancio hizo su efecto y el muchacho quedó dormido, recargado en los fríos muros. En medio del sueño, le pareció escuchar el relinchar de un caballo. Esto fue lo que lo hizo despertar y luego escuchó el ruido de unas espuelas de metal golpeando el piso. Seguido de unos pasos que se acercaban hacia donde él se encontraba. No tuvo ni siquiera tiempo de levantarse cuando la imponente silueta de un hombre se detuvo en la puerta. Aquel hombre, vestido totalmente de negro y con un sombrero de ala ancha, obstruyó la entrada de la luz de la luna. A ti te andaba buscando, dijo el hombre entrando y parándose frente al joven, quien no supo responder. Dijiste que querías salir de tu miseria, así que vengo a ofrecerte un trato.
¿Cómo podría ayudarme usted si ni siquiera lo conozco?, respondió el joven. ¿Te gustaría tener mucho dinero y ser alguien muy importante?, le preguntó aquel hombre misterioso. Para ese momento ya había dejado ver que vestía un traje de charro totalmente negro. ¿Y qué es lo que tengo que hacer?, preguntó el joven. Solo firma aquí y séllalo con tu sangre, y todo lo que anheles será tuyo, dijo el charro extendiendo un viejo pergamino frente al joven. Mi alma a cambio de riquezas, susurró el joven para sí. Tu alma a cambio de la felicidad para ti y tu familia, respondió el charro negro, mientras le ofrecía una pluma fuente de plata. El joven tomó la pluma y firmó. En ese momento despertó agitado y confundido por el sueño tan perturbador que había tenido. Desorientado salió de la casa colorada y dejó su pueblo para irse a vivir a Guadalajara, donde su suerte cambió. Tal como el charro negro le había prometido, se hizo rico y llegó a ser un cantante muy famoso. Prefiero que omita mi nombre. Lo que voy a contar sucedió hace algunos años. Soy de Guadalajara y formo parte de un grupo de exploradores urbanos. Mi grupo y yo hemos estado explorando diversos lugares dentro y fuera de la ciudad. Las galerías filtrantes del centro de Guadalajara, fábricas abandonadas, antiguas haciendas, la barranca, pueblos abandonados, los túneles de Tlapecaque, etc. Es por eso que nos sorprendimos cuando nos enteramos de que había una antigua iglesia oculta a plena vista. Está entre la calle Cabañas y la calle Obregón, en pleno centro de Guadalajara. Estaba rodeada de tiendas, sin acceso desde la calle que la rodean. Lo que pudimos saber antes de explorar la iglesia es que tiene casi 100 años de estar abandonada. Se cuenta que también fue un cuartel militar durante la Guerra Cristera, y que actualmente ahí se realizan misas negras a las que asisten personajes importantes de la política y empresarios. Eso tal vez sean leyendas urbanas, o eso era lo que al menos pensábamos. Igual íbamos a explorar el lugar. Fue durante la noche cuando llegamos. Éramos 4, todos con experiencia en exploración urbana. Nos estacionamos en una calle aledaña, y mientras nos preparábamos con nuestro equipo, se nos acercó una señora que parecía indigente y nos dijo que no entráramos a la iglesia maldita. Nosotros nos sorprendimos de que aquella mujer supiera que lo íbamos a hacer, pero ella nos dijo que ya había visto a otros que también habían entrado y que ahí les había pasado algo malo. Pensamos que la señora solo quería hacer plática para pedirnos dinero, así que saqué 20 pesos y se los ofrecí, pero ella los rechazó. Por fin se marchó. Nosotros ya habíamos visto durante los días previos cuál sería el mejor lugar para acceder, así que nos pusimos en marcha. Trepamos por una bodega abandonada y de ahí brincamos al terreno de la iglesia, la cual entre sus muros y muros de la tienda y bodegas tenía pocos metros de separación. Rodeamos la iglesia hasta llegar al frente de la fachada. Accedimos por la puerta que estaba caída por un lado, y mientras avanzábamos vimos los nichos donde antes hubo estatuas de santos. Ahora habían huesos, y en las paredes estaban escritas obscenidades. Había excremento por todos lados, preservativos y también prendas íntimas regadas por doquier, vidrios y botellas rotas. Sin embargo, eso no era lo peor. Cuando dirigimos la linterna al frente, en el altar había una calavera humana, y arriba en la pared un crucifijo, pero en lugar de estar Jesucristo, estaba crucificado un gato. El pobre animal parecía ya tener algunos días, y a pesar de eso aún se podía notar el dolor y sufrimiento en su cara. Es suficiente para mí, yo me voy, les dije a mis compañeros, los cuales estuvieron también de acuerdo. Salimos por donde entramos y la señora estaba junto al auto esperándonos. Me preocupé por ustedes, muchachos. Alguien de ellos los pudo ver cuando se brincaron. Váyanse con cuidado, nos dijo.
Nos alejamos y nunca hemos regresado a ese lugar. Gracias por compartir este relato tan inquietante. Soy de Guadalajara, de una colonia en las orillas de la ciudad, junto a una barranca que le dicen La Experiencia. En este tiempo que les voy a contar el relato, yo tenía 16 años y mi hermano 17. Como recordarás, fue en el 2020 cuando llegó la pandemia a México y todo se paralizó y se suspendieron las clases. La gente ahora estaba confinada en sus casas. Pues así es como pasábamos el tiempo mi hermano y yo, encerrados y sin contactos con ninguna persona. En ese tiempo yo tenía un novio de 18 años que era de espíritu aventurero, por así decirlo. Llegaba a ser imprudente en algunas ocasiones. Mi novio tenía un primo que era a su vez novio de una prima mía. En fin, éramos un grupo unido de 5 personas contando a mi hermano, mi prima, mi novio, su primo y yo. Aunque íbamos a distintas preparatorias, siempre nos reuníamos casi todos los días, pero ya no se podía, y en medio del enfado y el hartazgo de no poder vernos y estar encerrados, a mi novio se le ocurrió la gran idea de escaparnos para vernos. Yo tenía mis reservas, pero al final accedí con una condición, con la condición de que los demás fueran también. Mi hermano, quien siempre ha sido mi cómplice, accedió y lo difícil era convencer a mi prima. Pero al final también accedió porque extrañaba a su novio. Esa noche en la que íbamos a seguir el plan, mi prima se quedó a dormir con nosotros, con la confianza de que no había riesgos de contagio, ya que al igual que nosotros había estado confinada. Esperamos a que mis padres se quedaran dormidos, como por eso de las 11 de la noche. Y ya que somos los más chicos de la familia y que mis hermanos mayores están casados y no viven en casa, solo mi abuela vive con nosotros, pero ella también ya estaba dormida. Salimos de casa y mi hermano había dejado su moto en la cochera cerca de la puerta. Aún así no nos subimos hasta que estuviéramos lo suficientemente lejos para no despertar a mis padres. En el punto de la reunión ya estaba mi novio y su primo en sus motos. Ahí decidimos ir a un lugar dentro de la barranca donde hay un nacimiento de aguas termales, conocido como las Pilitas del Muerto. Es un lugar muy concurrido y al que ya habíamos ido muchas veces. Así que yo subí con mi novio a su moto y mi prima con su novio. Mi hermano nos siguió solo. Bajamos por el camino de terracería hasta donde ya no pudimos seguir con las motos, y es donde siempre las habíamos dejado. Caminamos otro tramo más llegando a las Pilitas del Muerto. Nos metimos a nadar y luego de un rato de divertirnos, mi novio y yo nos subimos a otra pilita. Cabe decir que una pilita acá les decimos así a las albercas naturales que hay en esta parte. A donde fuimos mi novio y yo está río abajo de la más grande a donde habíamos llegado. Y mientras platicábamos, vimos algo que nos llamó la atención. Unas bolas de fuego que bajaban por las paredes de la barranca. Y digo bajaban porque no era como si alguien los hubiera aventado, sino que parecían bajar muy despacio. Mira, son las brujas, le dije a mi novio. Y es que ya antes había escuchado a mi abuela decir que cuando llegó a la colonia con mi abuelo, habían muy pocas casas, y desde la ventana se podía ver cómo algunas noches se veían volar las bolas de fuego por la barranca. Ella decía que eran brujas que venían desde Huetitán y de Mezquitán. Yo escuchaba esas historias, pero nunca le creí la verdad. Mi novio trató de tranquilizarme diciendo que solamente era basura que la gente quemaba y luego la aventaba. Mira, esa del otro lado que va bajando, y esa también, y más allá, le dije mientras me abrazaba a él. En eso estábamos cuando por encima de nosotros pasó volando otra bola de fuego. Nos pasó como a 4 metros, y era muy ancha, como lo que se puede abarcar con los 2 brazos en círculo. Yo pegué un grito y mi novio me tapó la boca y me sumergió al agua. La bola de fuego que iba río abajo se desvió y bajó aún más y sobrevoló por encima de nosotros.
si nos estuviera buscando. Después se siguió hacia arriba. Fue cuando salimos del agua a punto de asfixiarnos. Mi novio se asomó por encima de donde estábamos a ver si la veía, pero no vio nada. Creo que ya se fue, dijo. En eso sentí que una mano tomaba mi brazo y con fuerza me sacaba del agua. Quise gritar, pero reconocí la voz de mi hermano que me dijo: cállate, no grites. Así como estábamos salimos del agua y seguimos a mi hermano a donde estaban escondidos mi prima y su novio. Ni siquiera tuvimos tiempo de vestirnos, porque vimos que las bolas de fuego que habían estado abajo en la barranca ahora venían hacia arriba. Solo tomamos nuestra ropa y nos fuimos a las motos. Mientras subíamos al lugar donde las motos estaban, podíamos escuchar unos sonidos. Era como el graznar de un cuervo, pero que al final terminaba en risas macabras. Está de más decir que cuando llegamos a casa mis papás ya estaban muy enojados esperándonos. Mi mamá dice que se dio cuenta que no estábamos porque escuchó a mi abuelita rezar por sus nietos. No sé cómo fue que mi abue supo que nos habíamos escapado, pero ella dice que tuvo un presentimiento. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Quiero contar mi historia paranormal. Soy de Colombia y vivo con mi mamá y mi abuela. Un día sábado me encontraba en mi casa sola, ya que mi madre y mi abuela trabajaban. Yo estaba en mi habitación mirando mi celular cuando empecé a escuchar pasos en la sala. Me asusté un poco y me levanté a cerrar la puerta de mi habitación. Un rato después comencé a escuchar que las sillas de la sala empezaron a moverse, a arrastrarse. Tomé valentía y abrí la puerta y fui a ver lo que estaba pasando. Y cuando miré, las sillas estaban en otra posición. Yo salí corriendo a mi habitación sin cerrar la puerta. Yo estaba asustada, pero también me sentía observada. Y fue aquí que miré hacia la puerta. Fue entonces cuando vi una mano blanca, pálida, con uñas muy largas, agarrándose de la orilla. Y después esa cosa se asomó. Pude ver su rostro. Era algo con forma humana, muy alto, totalmente blanco, sin cabello ni nariz. Sus ojos eran grandes y me miraban fijamente con una sonrisa. Cuando lo miré quedé paralizada y comencé a gritar. Y entonces esa figura se fue corriendo como un animal en 4 patas directo a la cocina, donde escuché un fuerte ruido. Temblando llamé a mi mamá y le conté lo que pasó. Ella me dijo que me encerrara en mi habitación mientras llegaba. Poco después llegó y golpeó la puerta. Fuimos juntas a la cocina para ver qué fue el ruido que escuché. Y al entrar a la cocina, vimos que todas las cosas estaban tiradas en el piso. Mi mamá también entró en pánico y decidimos irnos a quedar con mi bisabuela. En esa ocasión intentaba tranquilizarme hasta que por fin lo logré. Esto fue todo, audiencia. Saludos. Mi mamá es de Tlaxcala y mi papá de Miguel Tausa, un municipio del estado de Zacatecas. Una ocasión, como muchas otras, mi mamá tuvo que ir de regreso a su estado, por lo que tenía que irse en camión junto con mi abuela. Aquí empieza todo el relato. Cuenta que en este transcurso del viaje largo y pesado, ella estaba sentada hasta el frente. En ese viaje todo transcurría normal, pero hubo un momento en el que se dio cuenta que el chofer empezó a actuar muy extraño. Cuenta que empezó a abrir su ventanilla repetidas veces como si estuviera desesperado. Mi mamá es católica, así que empezó a decir el Padre Nuestro.
Aquel conductor se comenzó a comportar aún más extraño y llegó al punto de soltar golpes al aire. Tanta fue su desesperación que abrió la puerta y se vio cómo empujó a alguien. Pensó mi mamá que el conductor estaba loco, y no fue hasta que escuchó un grito de un hombre alejarse como si se hubiera caído del camión. El conductor del autobús se tranquilizó y manejó hasta la estación más cercana. Al frenar, mi mamá se bajó.